Bueno, buenas tardes a todos, cordial saludo. Mi nombre es Mauricio Manuel Quiñones Vaquero, cacique territorial del municipio de San Andrés de Sotavento, Córdoba. Hoy nos encontramos en el Cabildo Menor de Cartagenita, especialmente en mi residencia. Gracias acá a la compañera por la entrevista, pues y estamos prestos a escucharles unas preguntas y así responderlas. Cacique, ¿qué es la carga de casa? ¿Cómo se hace? La carga de casa es una tradición de acá de nosotros, de resguardo indígena de San Andrés, donde las personas a veces quieren trasladar una vivienda a otro lugar, ya sea cercano o a otro lugar más lejano o cambio de comunidad. Es una tradición donde el dueño de casa hace la invitación a toda la comunidad en general, a los amigos, a los vecinos, y hace una olla comunitaria y hace la programación para el día de la carga de casa. En ese día pues los vecinos, los amigos acuden a ese trabajo comunitario pues, y hacen el desplazamiento de la vivienda. Es un trabajo netamente comunitario, ahí no hay remuneración de nada, simplemente hay bebidas típicas como la chicha y acá una bebida de alcohol que se llama ñeque, el chirrinchi que dicen. Y eso lo brindan ese día pues y la comida, la olla comunitaria. ¿Y uno carga literalmente paredes y techo o solamente el techo? El techo, simplemente el techo, porque los horcones que la sostienen pues lo cortan nuevo y lo colocan en el lugar donde la van a desplazar. Para eso se requiere de una persona, un maestro de casa que tenga el conocimiento de las medidas y todo eso para que haga los trazos y así quede en perfectas condiciones como estaba. ¿Por qué se entierra a San Simón de Juego cuando se finaliza como todo este festejo de San Simón? ¿Por qué se entierra a San Simón de Juego? Es una tradición acá religiosa, de acá prácticamente del municipio, porque no es ni siquiera de pronto de nosotros los indígenas, sino que el municipio de San Andrés viene con esa tradición, es de un acto de fe de que le rinden atributo a ese santo, pues, y todos los años en el mes de diciembre se realiza ese evento. ¿Por qué la entierran? Porque es como la finalidad ya del acto, de la manifestación de todo ese atributo de fe de los feligreses que acuden a ellos. Y entonces ya para finalizar el acto hacen eso para allá para culminar la festividad. Ok. Leyéndome el PES me encontré que también en ese ejercicio de ser el pueblo sin un pueblo artesano, también los adultos mayores o las personas hacen sus ataúdes de las mejores maderas. ¿Eso todavía se ve? Claro que sí. Se ve muy poco, pero todavía lo hay. Son personas de pronto de que son tradiciones más que todo, tradiciones de nuestros ancestros que ellos fabricaban, mandaban a hacer pues, los cajones, los ataúdes, para tenerlos ahí guardados para el día incluso ni siquiera se lo llevaban ellos porque eso lo hacían manera de préstamo. Cuando un vecino, un amigo que no tuviera ataúd, ellos venían y lo prestaban, pero tenían que devolvérselo con la misma madera que lo hacían, que de madera de tolúa, de roble, madera que fueran buenas porque no se fueran fácil de dañar. Entonces pues también se hacía el mito de que el día que ese cajón iba a ser utilizado, una noche anterior tenía un sonido, el dueño del ataúd escuchaba un sonido en el cajón y era que estaba indicando de que pronto venía la persona que lo iba a utilizar. Pues, si se ha prohibido el uso de peróxido desde el Cabildo Mayor, ¿por qué aún se usa y es tan común encontrarlo, por ejemplo, en los mercados de Tuchín, sobre todo con el sombrero volteado y pues demás objetos que se hacen con la caña flecha? ¿Qué pasa ahí si el Cabildo Mayor lo ha prohibido? Sí, lo que pasa es que como la economía de nuestro resguardo depende de las artesanías ya, porque aquí no hay fuente de empleo, no hay empresas, entonces la única fuente de empleo es la venta del sombrero volteado o los derivados de las artesanías. Y de pronto, a pesar de que se ha prohibido, pues lo que pasa es la exigencia del mercado nacional e internacional que requiere los pedidos así. Y entonces, pues como el artesano necesita vender sus artesanías para poder sobrevivir, entonces lógico que tiene que someterse a la exigencia del cliente, del mercado. Porque de no hacerlo, pues perdería su artesanía y no tendría con qué comer.
¿Cuál es el daño del peróxido a las personas que hacen los objetos y trenzan con ese cañaflecha ya tinturada con ese químico? Eso tiene una repercusión negativa y es que primero le daña la huella dactilar a las personas. Si no se hace un buen manejo del lavado de la palma de caña flecha, del tejido que van a utilizar, pues también a las personas le suele dañar la piel, el cabello. Incluso las personas que tejen de pronto sufren de la vista si no son precavidos en utilizar gafas y eso. Y eso son causas negativas que tiene ese producto. Pero como les digo, los artesanos tienen que utilizarlo porque son las exigencias del cliente y del mercado. Porque acá en San Andrés casi no se trenza. Es muy difícil encontrar como ese proceso acá en San Andrés y en algunos cabildos. ¿Por qué? Porque casi no se trenza por acá. No, aquí sí se trenza, pero lo que es que en Tuchín el 100% es netamente fabricador de sombrero fino volteado. Acá es porque de pronto no hay ese mercado tan fluido como en Tuchín. Entonces pues a las personas les queda más difícil de acceder a vender los productos. Y por lo tanto, más que todo la zona centro y la zona norte, que es la que es más artesana y es donde existe la materia prima, porque en la zona sur de San Andrés no hay casi materia prima. Y se le hace difícil porque esto por la materia prima se ha puesto muy costosa ya y muchas personas como no es tan rentable, porque las personas que son artesanas lo hacen por cultura más que todo también. Y un poquito y también por la economía, porque no hay más fuentes de empleo. Pero algunos lo hacen es por temas cultural y conservar la tradición, porque eso no es que deje una mayor rentabilidad. Su merced, ¿qué nos puede decir de José Dolores Paternina? Estuve por ese museo y me encontré pues a este gran personaje. José Dolores Paternina pues fue una gran persona. Para mí pronto lo calificaría como el filósofo del pueblo, el sabedor más antiguo, el que sabía de todo. Sabía desde la cura de una enfermedad para un animal hasta para los humanos también, porque si una persona iba enferma también él tenía esa capacidad de sabiduría para recetar los medicamentos esenciales para cualquier tipo de enfermedad. Y era un historiador del pueblo zenú, escribió muchos libros, muchos estudiantes acudían a ellos para conocer nuestra historia, cómo nació la artesanía, cómo nació el municipio, cómo nacieron las calles de San Andrés, quiénes fueron los fundadores de San Andrés. Toda esa historia él la recopilaba y la mantenía ahí viva. ¿Qué historia personal su merced recuerda con José Dolores Paternina? José Dolores Paternina pues documentaba las primeras viviendas que hubieron en San Andrés de Sotavento, desde la iglesia hasta las primeras viviendas que se hacían de bareque, cuando incluso San Andrés no tenía pavimento todavía. Él conservaba esa fotografía de esa cuando nació San Andrés. Su merced, ¿a qué edad hizo su primera trenza? Yo desde muy niño, desde los 7, 8 años ya empecé a tejer el metro de 11 pies y el quinciano también, porque mi mamá me lo enseñaba. Al leer como este pez me encontré con una historia muy linda de el profe Domingo, y él hablaba de ese matrimonio que había entre las prácticas artesanales y las productivas. Ese matrimonio todavía se ve, por ejemplo, con un pelado, pues o sea, la historia de él es que pues un señor tomando ñeque tenía su hija, ¿no?, que trenzaba, y otro señor tenía su hijo que sabía todas estas prácticas agrícolas, y los señores pues había como un feeling ahí y ellos decían que hacemos a nuestros hijos, ¿no? Y de ahí salía ese matrimonio. ¿Eso todavía se ve? Muy poco, ya eso se ha perdido, porque de pronto los medios de comunicación, el internet, los avances tecnológicos han contribuido a que la juventud sea más civilizada y ha aprendido mucho de que antes imponían, los matrimonios eran impuestos por los papás, de pronto por una familia noble, trabajadora, que eran amigables. Entonces pues ellos tenían el gusto de que sus hijos contrayeran matrimonio y los casaban. Aunque no se conocieran ni se gustaban, lo tenían que hacer por obligación, porque era el gusto de sus padres. Pero ya eso poco a poco se ha ido acabando. Aunque existe un menor porcentaje todavía que hacen esas prácticas.
al leerme la historia del maestro Marcial, me encontré que la esposa fue que le entregó ese sombrero como diciendo, oiga, usted me gusta. ¿Eso todavía se ve? Sí, claro, esa era, aunque eran unas prácticas muy bonitas también, porque a veces pues la tradición antes era de pilar maíz en pilón, de arriar agua en múcura, a las represas. Y entonces a veces en esos encuentros se solían ver las personas. Y entonces ahí resultaban también los enamoramientos también. Y también era muy detallista porque primero, anteriormente pues los matrimonios dependían del trabajo. Si pasaban la prueba de trabajo, porque a veces los papás de la muchacha le ponían como un trabajo especial, como un trabajo de prueba. Y entonces pues si le pasaban la prueba era que se casaban. Si no, no, porque decían que la hija iba a tener un marido flojo. También leí pues en este libro de Don Marcial que los ganaderos también usaban estos sombreros, o sea, los ganaderos, los campesinos. ¿Cómo fue que los ganaderos empezaron a usar este sombrero? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? Principalmente lo empezaron a utilizar cuando aquí hay muchos eventos, muchas fiestas. Y entonces pues se ve muy lúcido de pronto un ganadero montado a caballo con su ruana y su sombrero, pues es algo muy lindo y presentable dentro de una fiesta. Y también como las artesanías han ido escalando positivamente a los mercados locales, nacionales e internacionales. Y eso hace que los turistas, las personas que tengan que adquirirlo, pues lo luzcan de la mejor manera. El resguardo es enorme, ¿no? El Cabildo Mayor impacta muchos municipios, tanto de Sucre como de Córdoba. ¿En qué municipio se trenza más con la caña flecha para hacer estos sombreros? Los elogios se los lleva el municipio de Tuchín porque es 100% artesano. Y en segundo lugar catalogaría como a San Andrés de Sotavento y San Pues, que son los municipios más artesanos que hay dentro del resguardo. ¿Qué otros objetos artesanales se hacen en los resguardos y en los diferentes municipios? Bueno, aquí se hacen varias artesanías, se hace el sombrero de napa, los canastos, los balais y otros objetos con diferentes artesanías como la napa, con el tejido de la propia caña flecha, la parte del tallo. Y todo eso, pues abanicos también, abanicos de dos tiempos que llevamos acá. Todo eso se fabrica y todo eso se vende. Su merced alguna vez me habló de una historia muy linda de la plantilla del sombrero. Me gustaría que me la volviera a contar, por favor. Sí, a lo largo de la historia, los indígenas, pues, ellos plasmaban en las artesanías lo que veían alrededor de la naturaleza. Y también plasmaban en el sombrero fino volteado el ciclo de vida de que tiene la persona o el individuo. Desde la plantilla arriba, desde donde inicia el sombrero volteado, para ellos simbolizan el nacimiento de las personas. Y después luego la encopadura es cuando la persona va en desarrollo, cuando está en su juventud. Y luego culmina el sombrero con la ala, que es ya la parte final, la parte adulta de las personas. Entonces eso es como el ciclo de vida que plasma ahí en el sombrero volteado. Y en las pintas plasman lo que ven en la naturaleza, la flor de las plantas, los animales y las cosas bellas que tiene la naturaleza. ¿Cuál es la relación que hay entre la música, la danza y el trenzado? Que cada vez que se va a hacer una artesanía, tejer o fabricar el sombrero, pues el artesano pues escucha su música preferida y eso hace de que el trabajo sea le rinda más y él se sienta muy agradable haciendo su actividad. Y en las festividades, ¿qué podemos encontrar en relación al trenzado, la música y la danza? Bueno, más que todo pues acá suelen hacer los famosos fandangos, son fiestas tradicionales que hacen en los cabildos y ahí pues es necesario utilizar el sombrero volteado para bailar fandango, la danza también, son símbolos de que no deben faltar en la danza ni en el porro tampoco.
me encontré una festividad que hay como un mástil y se va trenzando y se va bailando. Esa festividad, ¿cómo se llama? ¿Cuándo se realiza? ¿Por qué hacen ese ejercicio también de bailar y trenzar alrededor como de este mástil? Esa es la famosa fandango. La música está sonando y están bailando alrededor. Ah, Sí, vea pues. ese es fandango. ¿Cuál es la relación entre la décima, la poesía y el trenzado? La relación es que la poesía pues es la inspiración que tiene la persona en cantarle décima al amor, a la mujer, a la naturaleza, a los animales, y eso es una inspiración de pronto empírica de que tiene un talento, de que nace la persona. Y eso hace también de que combine con la cultura, el trenzado y todo eso, porque a veces hay personas que están fabricando el sombrero y están haciendo poesía, están creando poesía, y relatos, y historias, mitos, leyendas, todo eso. ¿Su merced se sabe de pronto alguna décima o alguna poesía? No, porque hay personas que se dedican solamente a eso, entonces cada quien tiene su especialidad. Y en el grito de monte, en la poesía, en el mito y todo eso. ¿Qué historias de su infancia su merced recuerda con la caña flecha? No, que todo el tiempo ha sido de la platica que yo hacía para la merienda en el colegio, pues tenía que fabricarla yo mismo con la artesanía, porque era la única fuente de pronto de uno tener dinero. Y con eso pues uno se sostenía, la mamá de uno, los padres de uno sostenían a la casa, pues y uno también con eso se ayudaba en el colegio también.